Digo esto porque vamos a hablar de humildad. Hoy puse mensaje, hablemos de humildad. ¿Quieren hablar de humildad? Y no podemos hablar de humildad, quizás si no hablamos primero de orgullo, que es el antónimo o lo contrario. El orgullo o la soberbia es lo contrario, porque orgullo y soberbia son hermanos gemelos de la humildad. El orgullo puede tener una connotación positiva, ¿verdad? Uno puede estar ahora orgulloso de sus hijos, que han aprobado todas las asignaturas, que se han esforzado, y uno dice, estoy orgulloso de mis hijos, o haces un buen trabajo y dice, uy, me quedó esto guapo, me quedó bien, y uno está orgulloso. El orgullo no es malo cuando es una manera positiva, una manera que edifica, es bueno. Pero es lo contrario cuando es negativo. Cuando se refiere a un sentimiento excesivo de satisfacción que una persona, dice la definición, tiene de sí misma por sus características, por sus cualidades o por lo que hace. Dice, el orgulloso muestra soberbia, altivez, vanidad y muchas veces desprecio o menosprecios hacia otras personas. En muchas ocasiones el orgulloso se cree mejor que los demás. ¿Sabe? Creo que todos tenemos, de alguna manera, tenido en nuestro corazón esa semilla de orgullo que hemos tenido que ir trabajando, que el Espíritu Santo nos ha revelado. Contaba la pastora en su testimonio y ha dado su testimonio de que ella era orgullosa y no sabía que lo era. Un orgulloso a veces no sabe que lo es. O a veces sí soy un poquitín orgulloso. Cuando tú dices eso, tiene que ser orgulloso, vamos, del techo para arriba. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Como Dios va trabajando eso en cada uno de nosotros. El orgullo se manifiesta muchas veces con rebeldía, con envidia, con crítica, con arrogancia, y muchas veces el orgulloso busca la aprobación de las personas que tiene a su alrededor para que piensan como él, que le respalden. El origen de la rebelión de Satanás, si usted va al capítulo 28 de Ezequiel, y habla de Satanás, precisamente lo menciona como rey de Tiro, al mismo querubín. Él, después de su rebelión, de su soberbia, del orgullo que dice la palabra de Dios creció en su corazón, él trató de convencer y convenció a 1/3 de todos los mensajeros, los ángeles de los cielos. Sembró esa semilla de orgullo, de soberbia en su corazón y dijo, rebelémonos contra Dios. Todo partió de ahí. Dice la palabra que se enalteció su corazón. Por eso el corazón es lo que trata a Dios, lo que habla muchas veces Jesús, y está hablando de las parábolas, y él luego enseña a sus discípulos las palabras y habla, es el corazón. Cuando habla de la buena semilla que cayó, que no, el corazón que está preparado. Por eso dijo que tenemos ese versículo maravilloso que me gusta mencionarlo de vez en cuando, escrito por Salomón, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él brota la vida. La vida que lleves en esta vida va a brotar de tu corazón. El orgulloso, dice una definición de una enciclopedia de salud, dice adentro tiene inseguridades y hay una gran falta de identidad, pero todo está encubierto y por eso a veces se muestra seguro, porque en su interior hay tanta inseguridad, pero está todo escondido. Dice al orgulloso le cuesta escuchar a los demás, y no hablo de oír, sino de escuchar a los demás. Y esto provoca conflictos en sus relaciones interpersonales. Y muchas veces una persona que se frustra continuamente porque exige de otros lo que muchas veces exige a sí mismo. Y no puede, porque la vida no es eso. La vida está llena de momentos donde las personas se equivocan, las personas fallan. Las personas nos levantamos, nos caemos, nos levantamos y vamos aprendiendo de la vida. El orgulloso dice que le cuesta comunicar porque sus miedos, sus fracasos o sus heridas le impiden expresarse, le impiden hablar con sabiduría, y entonces se altera y ya no hay diálogo, no hay comunicación. En lugar de resolver o de gestionar los problemas, muchas veces los esconden. Los orgullosos a veces se tragan todo. ¿Le ha pasado? Te tragan las cosas porque... Y dice también en esta definición, en esta que hablaban del orgullo, dice que el orgulloso se ofende fácilmente cuando le tocan donde más le duele, cuando le tocan el ego, le tocan ahí y desde que le rozan ya salta. Eso en el interior. O cuando le tocan, a veces no es el ego, cuando le tocan el ídolo de su corazón. O sea que muchas veces el orgulloso no lo sabe, pero es idólatra.
Tiene un ídolo en su corazón o muchos ídolos en su corazón, que pueden ser 1000 cosas, y cuando se los tocan, despiertan al ogro, y no al ogro de Shrek, el ogro malo. Parece bueno el lado de nosotros muchas veces. Entonces, es cierto que tras esa actitud se encuentra una persona frágil, una persona que posiblemente ha sufrido mucho, o una persona que quizá en su niñez se lo dieron todo, la acapararon todo, que no la enseñaron a afrontar la vida con sus problemas, con sus retos, con sus fracasos y con sus éxitos. Entonces todo está enmarcado y todo está guardado en ese corazón, no en este corazón de carne, sino en el corazón espiritual que todos tenemos, en el alma. Ahí es donde el Señor siempre trata a los apóstoles, trata a las vidas. Y después está la humildad, que también la humildad se puede entender de dos maneras, positivamente o negativamente. Positivamente, la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones. Sabe que está limitado y conoce sus debilidades, o sabe que es débil en muchas áreas de su vida y obra en consecuencia con ello. Es decir, yo sé que soy débil en muchas áreas y sé que el que tengo a mi lado es débil y quizás va a fallar en algunas áreas, pero como sé que yo también soy débil y he fallado, lo veo con otros ojos. Eso es humildad. Empatizamos con las cosas. Me sorprende porque la palabra humildad viene de la raíz latina humus, que quiere decir tierra. Y recuerdo cada vez que hablo de la tierra, como la palabra de Dios en Génesis dice que Dios formó al hombre de la tierra, del polvo. En algo, así como heredamos de la parte de la maldad, de la rebelión, esa semilla de orgullo en todos los corazones, también heredamos de Dios la semilla de humildad en cada corazón. Yo le pido al Espíritu Santo que esa humildad florezca en tu vida para que recibas todo aquello que Él ha preparado para cada una de tus vidas, de tu hogar. El creyente humilde reconoce la dignidad de otras personas. Por eso Jesús enseñaba, amen, no solamente a sus amigos, amen a sus enemigos, bendigan a los que hablan mal de ustedes, ayuden a los que no les ayudan. Y no esperen recibir de aquellos a los que ayudan, sino esperen que vuestro Padre que está en los cielos ve todas las cosas. Está hablando el Señor, nos está enseñando humildad. Eso es humildad. Cuando vemos a todas las personas con la dignidad de ser criaturas de Dios, sean de la raza que sea, sean de la orientación sexual que sean de la posición política que sea, del estatus económico que sea, de la formación académica que sea, de la educación que tengan. Porque hay muchas personas mal educadas, ¿verdad? Pero la humildad te hace verlo bajo esa misma dignidad de ser criaturas del Señor. Nuestro mayor ejemplo de humildad, no cabe duda, que es Jesús. El capítulo 2 de Filipenses, Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. Los versos 3 a 8 dicen lo siguiente: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, diga conmigo, con actitud humilde. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Es una actitud que sale del corazón. Hablábamos de eso el martes en la clase de discipulado, del jueves, perdón. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Mira al que está a tu lado, Lili, eres más importante que yo. Díselo que está a tu lado. Andreina, no te gusta hablar en público, pero eres más importante que yo. Te considero más importante que yo. Dice el verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses. Ay, ¿cómo nos cuesta esto? Uy, porque todos queremos nuestros intereses. No buscando. Se lo está diciendo Pablo a la iglesia en la ciudad de Filipo, a los filipenses. No busques, iglesia, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses del que tienes a tu lado. Aprovecha para decir a que está a tu lado, oro para que los intereses del reino se establezcan en tu vida. Díselo. Pero ora, así, ora, créelo. Desarrolla fe. Ora por el que tienes a tu lado. Qué bueno es el Señor. Sigue diciendo el verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud, vuelvo a hablar de actitud que hubo también en Cristo Jesús.
Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios desde la eternidad, no consideró el ser igual a Dios como cosa que agarrarse. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a usted y semejante a mí. Dice, hallándose en esta forma, en forma semejante a usted y semejante a mí, hallándose en esta forma de hombre, ¿qué pasó? Diga, se humilló a sí mismo. ¿Lo humillaron? No, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? ¿No le dio un paro cardíaco? Muerte de cruz. El mayor grado de humildad, amada iglesia, es una obediencia real, haciéndose obediente. Ese es el humilde. El que se hace obediente de una manera real, de una manera sincera, de una manera voluntaria y es consciente que el Espíritu Santo está tratando su corazón para hacerlo obediente al mensaje de Jesús. Y ese es el humilde, el que se deja tratar por el Espíritu Santo. Qué bueno, ¿verdad? Se deja tratar por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Le vuelvo y le repito, muchas veces me gusta recordárselo, todos somos especiales, todos somos únicos. Mira que está a su lado, es único, ¿verdad? Yo no sé si es el único feo que vino a la iglesia, pero no, es el único precioso que hay ahí. Dígale algo bonito. Eres única, mi amor. Lili, tú también. Mi amor es la de al lado, pero también. Dile al que está detrás de ti, porque si te lo dices a tu esposo, a tu novio, a la hermana, no. Dile que está de ti, eres especial. Así, con esas gafas que no me gustan nada, pero eres especial con gafas de todo. Porque es cuestión de gusto, ¿verdad? Somos únicos, somos diferentes. Diferentes. Mire que han pasado personas en este universo, en este mundo, y nosotros somos únicos. Y el valor más precioso del universo, que fue la sangre de Jesús, la divinidad hecha hombre y clavada en una cruz, ese fue el precio que pagó Dios mismo por nuestra vida. Y esa es la identidad que tenemos en Cristo. Ese es el valor. Y cuando uno entiende esa identidad, el valor que tiene en el universo para el reino de los cielos, entonces el orgullo comienza a decrecer dentro de tu corazón. Y la humildad de Cristo se manifiesta. Porque ambas cosas no se pueden manifestar. Por eso el Espíritu Santo mete la mano del cirujano y comienza a cortar con el bisturí. Y a veces te va a doler. Pero estás en buenas manos. No te vas a desangrar, porque Él es el cirujano perfecto que trabaja en nuestras vidas. Él comienza a liberarte del orgullo de la vieja naturaleza, de la semilla del enemigo que aún está ahí intentando salir, y Él nos lleva a esa humildad. Como le digo, hay una connotación negativa de humildad que a veces nos creemos. Ser humilde no es ser acomplejado o ser mediocre, o tener ese carácter de víctima que ahora pensamos, ay, el pobrecito, qué humilde, ves a uno desgraciadito por la calle y dice, ay, qué humilde, qué pobrecito. Nada, no tiene que ver con el espíritu de pobreza, la humildad. A veces lo entendemos, porque el mismo léxico español introdujo así esa doble connotación para que no entendamos el poder de la palabra. Así como lo hace con el orgullo. Que por cierto, anoche cuando estaba preparando esto y salgo, ya lo tenía preparado y veo Día del Orgullo LGTBI, digo, buen día para hablar del orgullo, ¿verdad? Porque nada que tiene que haber las mezclas que se hacen de las cosas, aún en el lenguaje, para confundir a los hijos de Dios. Por eso uno tiene que entender con sinceridad el mensaje del Evangelio. Y ahí estamos, no es esa pobreza interior humilde. Yo siempre les digo, uno puede ser multimillonario y tener un corazón humilde. Y uno puede ser el pobre más pobre de todos los pobres y tener un espíritu y un carácter orgulloso, un corazón orgulloso. Nada que ver con lo que muchas veces pensamos o se nos da a creer. Mire, los fariseos, en tiempo de Jesús, muchos de ellos se creían especiales para Dios. Por ser el pueblo elegido. Y por tener el templo ahí en Jerusalén, porque ellos iban cada semana a su culto, ellos diezmaban y ofrendaban, ellos se consideraban especiales. Fíjate hasta aquel punto, como dice la palabra de Dios, que diezmaban aún de la menta y del perejil.
Es decir, ellos tenían su macetita de perejil ahí en casa, la tenían allí, y cuando le iban a echar perejil a la tortilla, si le iban a echar ramitas de perejil, ellos contaban, quitaban 1, 2, 9 ramitas de perejil y una para el templo y una para diezmar, y la apartaban aparte. Hasta en eso eran meticulosos, y eso eran con toda su vida. Y por eso se envanecieron como el mismo Satanás en sus corazones, ese orgullo negativo, en el sentido de que comenzaron a despreciar a sus semejantes, porque ellos se creían mejores, como pueblo escogido. No soportaban cuando Jesús enseñaba, se sentaba a enseñar la palabra a las prostitutas, o cuando se sentaba con los recaudadores de impuestos y les presentaba el evangelio, les enseñaba el reino de los cielos. Los fariseos se ponían que ardían, se ofendían, y cuando se ponían a escuchar a Jesús más se ofendían, porque su orgullo les cegó el entendimiento y no les permitió recibir lo que Dios quería para ellos. Por eso el Señor trata nuestro corazón, para que no nos volvamos fariseos, para que no nos creamos lo que no es, para que el Espíritu Santo pueda llenarnos. Los fariseos vivieron a su manera, bajo sus propios intereses personales, emocionales, sentimentales, sus posiciones humanas. Ellos oraban, ellos leían la Biblia, ellos iban cada sábado al culto y ellos pensaban que Dios estaba con ellos, pero nunca dejaron que la palabra de Jesús se filtrara en su interior, se filtrara en su corazón. Por eso ese orgullo dañino que corrompe los corazones de las personas es lo que el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Dile: Señor, gracias por trabajar en mi interior, porque solamente tú sabes hacerlo sin que me rompa, sin que nos rompamos. Porque a veces nosotros queremos trabajar y rompemos a las personas, pero es el Espíritu Santo el que trabaja, y tienes que ser sabio a la hora de trabajar con las personas. Pablo le escribiría a Timoteo, a este joven, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pablo dice: toda escritura, Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, de que tú, Timoteo, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso la palabra nos enseña. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, equipados para todo aquello que se nos ha encomendado en esta tierra donde Dios nos ha traído o nos ha hecho nacer. Entonces el Espíritu Santo, vuelvo y repito, trabaja en nuestro corazón y nos hace conscientes de cómo vamos muriendo a nuestro orgullo negativo y cómo se va formando el corazón del hombre o de la mujer espiritual, el corazón humilde que Dios desea exaltar. Escribiría el rey David en el Salmo 51, verso 16 y 17. Mire lo que dice el salmista: porque no te deleitas, Dios, en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. David podía haber ofrecido 1000 bueyes, como hizo Salomón más tarde. Pero dice el verso 17 que David entendió lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, es decir, el espíritu arrepentido, el espíritu compungido. Al corazón arrepentido, contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Ese es el gran sacrificio que hace la iglesia de nuestro tiempo. El espíritu contrito, arrepentido y humillado, el Señor recibe. Y Pedro escribiría, Pedro, ¿se acuerdan de Pedro, verdad? Le hemos dado más guerra a Pedro. Cuando yo vaya para el cielo y Pedro me vea, dice: hablaba demasiado de mí. Y yo digo: Pedro, es que yo era como tú más o menos. Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 a 7. Pedro escribe esa epístola universal y dice: asimismo, vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores, y todos, diga conmigo, todos, revestidos. ¿Usted sabe lo que es revestirse? Vestirse y volverse a vestir y volverse a vestir y volverse a vestir. ¿Revestido de qué? ¿De qué tenemos que revestirnos? Dile que está a tu lado: revístete de humildad. A eso nos llama, díselo, que no te escucho bien. Revístete de humildad. Revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿En qué? En nuestro trato de unos con otros. Dice: porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quien, diga conmigo, a los humildes.
Sigue diciendo el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, la persona humilde no está ansiosa, no está estresada. ¿Por qué? Porque ha aprendido y echa su ansiedad. Es humilde, Él da gracia, Él se viste de humildad. La humildad es el corazón de esa mujer que relatan 2 de los 4 evangelios, Marcos y Mateo. Yo me centraré hoy en Mateo. Capítulo 15, verso 21 a 28. Es un ejemplo máximo de humildad. Dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. La región de Tiro, recuerde Tiro, Satanás, llamado rey de Tiro. La región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero Jesús, ¿qué pasó? ¿Sabe leer? ¿Qué dice? No respondió palabra. Acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, Maestro, atiéndela que viene gritando tras nosotros. Y respondiendo Jesús dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, que estaba de lejos, se acercó, dice que se postró, se tiró delante de sus pies diciendo, Señor, socórreme. Y Jesús respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Qué respuesta, ¿verdad? Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, oh mujer, diga conmigo, oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Mire, Marcos da otros matices también. Marcos dice que Jesús se retiró con los discípulos a descansar. Él fue de retiro. Él sale de la zona de Israel, de la tierra de Israel, debido al agobio de las multitudes, a que no podía estar tranquilo, y se va de retiro con sus discípulos a tierra filistea, o sea, a otra región, todo dentro del Imperio Romano, pero otra región, de los cananeos. Y Marcos añade que Jesús no quería que nadie lo supiera. Le dice, Pedro, no estés poniendo nada en redes sociales, no saques ninguna foto, que no queremos que nos estén siguiendo para dónde vamos. Juan no le esté diciendo nada, ellos fueron en secreto a esta región. Era tiempo para Jesús, era tiempo para sus discípulos. Uno tiene que saber cuándo es tiempo y cuándo es tiempo. Cuándo es tiempo de poner las cosas en las redes sociales y cuándo es tiempo que no. Porque a veces no discernimos el tiempo y las razones. Cada uno tiene que ser sabio con lo que comparte en su vida. Eso es importante saberlo, sobre todo en este tiempo. Pero dice que era tan famoso Jesús que no pasa inadvertido. Y cuando va él con los apóstoles a ese territorio pagano, a territorio filisteo, llega esta mujer, que no solamente es mujer para ese tiempo, una vez hemos hablado de mujer, sino que es cananea. Es decir, de los que Dios le había dicho a Josué y al pueblo de Israel, expulsen a los cananeos, sáquenlos de la tierra, que no lo hicieron. Ella era descendiente de los cananeos, de esta región. Era una región, la región de Tiro, una región que fortificada, está en la costa del Mediterráneo, al noroeste de Israel. Era una de las ciudades más antiguas que se cree de la civilización. Parte de la ciudad está en la costa, otra parte está en una pequeña isla que hay circunvencina ahí a la costa. Es una roca gigante, bien parapetada. Es más, de todos los imperios que han pasado por ahí, los únicos que pudieron conquistar Tiro fue Alejandro Magno, el 333 a.C., el único que la sitió y le costó 7 meses de campaña. Fue donde el único Alejandro Magno tuvo que parar y estacionar de lo importante que era esa ciudad y de cómo pudo vencer o resistir las tropas de Alejandro Magno. Esa ciudad tiene una connotación bíblica, como digo, se le llama a Satanás rey de Tiro. Entonces es importante todo esto que está haciendo Jesús, porque Él decide irse de retiro a esta zona. No entró a la ciudad, pero dice que estuvo en la región de Tiro. Y esta mujer, que seguramente sale de Tiro, va a buscar a Jesús. Es peculiar también porque no fue el padre de la niña endemoniada a interceder por su hija. O
O sea que nos da una connotación que esta mujer quizás está sola con su hija, en ese momento donde las mujeres tenían que estar acompañadas de un varón, donde no podían hablar con extranjeros, toda esa connotación, pero esta mujer va, a pesar de que estaba Jesús con todos los apóstoles, y se acerca a ese grupo de hombres buscando clemencia, intercediendo por su hija. Es importante para los intercesores, pero es otro tema. Y Jesús dice que no quiere atenderla. Jesús no le responde. ¿Qué te sucede cuando tú no ves respuestas de Dios? ¿Qué piensas cuando no ves respuestas de Dios? Cuando estás orando por algo y no ves respuestas de Dios. ¿Cómo es la actitud de tu corazón? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Qué sucede? Cuando tienes una situación grave como esta mujer, una hija endemoniada, enferma, y parece que Dios no hace nada. Y dice que los discípulos se ponen a instigar a Jesús, a increpar a Jesús. Vamos, Señor, quita este problema de encima. Atiéndela. Se va a enterar todo el mundo que estamos aquí. Y tú quieres que nadie lo sepa. Y está dando voces detrás de nosotros por toda la calle. Atiéndela. Y estos relatos son los que me ayudan a pensar y a entender cómo funciona el reino de los cielos. Porque a veces nuestras oraciones no son contestadas porque no entendemos cómo funciona el reino de los cielos. Y la palabra nos marca cómo opera. Y ahí está la primera respuesta de Jesús. La primera respuesta precisamente es el silencio. A veces la respuesta a una oración es el silencio. Y Jesús nos responde. Porque quiere ver qué brota de nuestro corazón. Qué sale de nuestro corazón. La segunda es la respuesta que le da a sus discípulos. Y él sorprende porque sus discípulos cuando le dicen, atiéndela, él le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, hay un orden en las cosas de Dios. Hay un orden en cómo funciona el reino de los cielos. Hay un orden, un diseño para todas las cosas. Y Jesús es claro con sus discípulos. A la mujer no le dice nada, pero con sus discípulos habla. Jesús había sido enviado al pueblo de Dios, a los judíos. Jesús había dicho, yo he sido enviado primero a Israel. Y luego sabía Jesús que llegaría el tiempo de nosotros, de los gentiles, de los no judíos. Luego llegará el tiempo en Pentecostés, cuando la iglesia judía se expanda a todas las naciones, porque ya yo habré sido sacrificado, y entonces caerá la salvación a los gentiles. Pero no era el tiempo de los gentiles. En el orden de Dios, en el plan de Dios, en el diseño de Dios, no es el tiempo, Jesús lo sabe. Dice, yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Que espere cada uno su momento. No es momento de los gentiles. Y esto a veces es algo que no entendemos. Aunque Jesús ya sabía que iba a suceder, Jesús está enseñando también a los discípulos. Y nos está enseñando a nosotros que hay un orden para hacer todas las cosas. Que hay un tiempo de Dios para cada momento, para cada oración. Y todo depende de cómo responda nuestra oración, nuestra actitud a cada momento. Primero, Dios habla a su iglesia. Dios invita al creyente. Dios te invita a ti, Dios me invita a mí a un avivamiento, a un despertar, a apasionarnos por Él. Nos invita a nosotros. Porque hay un orden a la hora de hacer las cosas. Y Dios trabaja en tu corazón. Y Dios opera en tu corazón. Y Dios te está formando a ti. Y tú estás pensando que es el jefe en el trabajo el que te hace la vida imposible. Y Dios está pensando, yo estoy trabajando en tu corazón, estoy consintiendo esa condición, porque quiero sacar de tu corazón todo eso que ha de ser sacado. Todo eso que ha de ser movido. Todo tiene un orden. Y el Espíritu Santo nos guía. Porque somos, como dice la palabra de Dios, pueblo adquirido por Dios. Entonces Dios quiere tratar tu corazón. ¿Qué quiere tratar Dios? Diga, mi corazón. Y a veces me toca consejería y me toca hablar, y la gente a veces viene a quejarse del otro, porque la mujer que me tocó, porque el esposo, porque si tú conoces a mis hijos, y esto lo otro que tengo, o el abuelo, o aquella situación, o aquello otro, y digo, ay, olvídate de todos los demás. Es Dios tratando tu corazón. No, porque yo soy bueno, porque yo no hago tal, porque yo le digo, porque yo no. ¡Pah! Te está operando el Espíritu Santo. Cuanto antes lo asuma, antes va a salir de la operación. Pero nos cuesta asumirlo, porque pensamos que son los otros los que nos ofendieron, que son los otros. Y entonces cuando yo aprendí esto, digo, Señor, todo lo que pasa es porque tú estás tratando mi corazón. Que me llaman feo, digo, ay Señor, ¿qué estarás tratando en mi corazón?
¿Me puede decir feo? Dígame feo. Uy, menos mal que alguien obedece. Dígame qué guapo es el pastor. No importa, no pasa nada. El corazón está tratando mi corazón. Entonces, es a ti el que te está tratando. Es a mí el que Dios trata. Y todo acontece en nuestra vida para sacar de nuestro corazón todo eso que está ahí, del linaje de la maldad, del linaje o de la genética del enemigo, el orgullo, la incredulidad, la dureza, todo en nuestro corazón. Jamás nuestros problemas, jamás lo que nos ocurre es por causa de los otros, es porque Dios nos ha visitado y está tratando tu corazón. A ver cuál es tu actitud y cómo Él transforma las actitudes negativas en las actitudes del reino de los cielos. Así que es bueno, ¿verdad? Que es bueno nuestro Dios. Cuando uno lo entiende, dice, qué bueno es nuestro Dios. Para tratar mi orgullo. Como decía, estaba diciendo la pastora hoy que no sabía que iba a hablar de esto, como ella tuvo que recibir todas aquellas heridas que recibió para tratar su corazón. Jamás los problemas están en los demás. Todo radica en nosotros mismos. En si tomamos la actitud de Jesús. Primero tu corazón, diga primero mi corazón, y ahí está el milagro. Cuando el milagro se produce en tu corazón, lo demás es afectado. La transformación de los demás se da cuando tú has sido transformado. Nunca antes. Pero nosotros queremos que Dios transforme todo. Y yo estoy orando para que Dios transforme todo. Y el Señor dice, no, te estoy tratando a ti. Estoy tratando tu humildad, estoy tratando tus heridas, estoy tratando tu mentalidad. Te estoy llevando para que seas aquella persona que pueda ser llena del Espíritu Santo. Dice que entonces esta mujer se acerca a Jesús, se postra en tierra y le dice, Señor, socórreme. Quería que expulsara al demonio de su hija. Y para eso vino Jesús. Lucas 4, él dice, yo he venido para traer libertad al oprimido y vista a los ciegos y sacar de las cárceles. Para eso vino. Entonces, cuando yo veo la respuesta de Jesús, como soy canario, digo, yo me quedo bobo. ¿O no? ¿Usted se queda bobo? ¿Usted ha leído esto? Yo me quedo bobo. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Y yo creo que Pedro, que era canario también como nosotros, él pensó, amén, amén, a esta pagana nada, esta es cananea. Dale 2 patadas y échala. Esta no es de Israel. Y encima cananea, enemigo aférrimo de los judíos, peor que los samaritanos. Estos había que exterminarlos a todos. Yo creo que sí era Pedro, ¿no? Por eso yo cuando llegué a pedir a Pedro dice, yo no era tan bruto, bueno, pero yo sí. Hasta que el Señor te va tratando. Y la mujer tirada a su pie. Y Jesús le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Mire el cuadro. Jesús un judío, una mujer cananea. No sé, posiblemente madre soltera con esta hija endemoniada. Los discípulos todos alrededor. Y la mujer suplicando. Y se lo traduzco en castellano normal. Jesús diría en otras palabras, vine para traer alimento a los judíos. Soy el maná que viene del cielo. Y no está bien que un padre compre un pollo asado para sus hijos y que sus hijos se lo tiren luego a los perros, ¿verdad que no? A las mascotas. No está bien. No está bien. Y esta mujer podía haber respondido desde el orgullo propio y decirle, ¿cómo? ¿Me estás llamando perra? Y como estaba ya a los pies y seguramente Jesús tenía sandalias, le hubiese mordido un dedo de vengarse. Yo lo he pensado, porque el pastor piensa cosas que digo, hombre, yo estoy ahí y me dice eso, capaz que pego una mordida del dedo gordo y salgo corriendo. ¿O no? Porque así somos nosotros cuando nos ofenden. Y por eso no vemos muchas veces la respuesta a la oración. Porque no entendemos que como esta mujer, la fe está siendo puesta a prueba. La fe del creyente siempre es puesta a prueba. Y qué pena es cuando Dios quiere hacer algo en tu vida y en cuanto pone tu fe a prueba, ¡pah!, muerdes el dedo y sales corriendo. Porque no te gustó la respuesta de Jesús. O porque no te gusta lo que estás viendo, o porque estás pidiendo una cosa y ves que te encuentras otra cosa. Esta fe de esta mujer está siendo puesta a prueba, pero ella le creyó a Dios. Ella le creyó más que su propio orgullo personal, que su ego, que la realidad de su origen, que su condición familiar, que su carga cultural, de todo.
Ella está por encima de todo eso. La respuesta de esta mujer es sorprendente al punto que llega a cambiar el orden de las cosas que está determinado en los cielos, porque el único que tiene autoridad para cambiar el orden es Jesús. Y Él cambia el orden de las cosas. Él cambia, esta mujer, la respuesta hace que esta mujer se convierta en primicia de lo que vendría más tarde. Me encanta hablar de primicia, porque la primicia está en toda la palabra de Dios. Primicia por la fe de esta mujer. Primicia por una humildad tan grande que lo rinde todo delante de Jesús, que no se ofende con la respuesta, que está dispuesta a alcanzar su milagro y a transformar ni siquiera era a la condición de su familia, de su hija. Qué bueno es nuestro Dios. Esta mujer tenía una fe humilde, esa fe que espera en la gracia de Dios, una fe que admite que ella no tiene derecho a nada. Ella sabía que era cananea, ella sabía que estaba fuera de las promesas de Dios, ella sabía que no tenía derecho a nada, como ni usted ni yo tenemos derecho a nada delante de Dios. Esto es por gracia, porque a Dios le plació amarnos y envió a su Hijo Jesús. No tenemos derecho a nada, estamos condenados. Gracias, Jesús. Estamos condenados. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y a veces llegamos delante de Jesús y nos creemos con tantos derechos, porque no hemos aprendido de esta mujer. Ella reconoce que es por gracia, que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y si ya Dios pagó el precio, Jesús pagó el precio de nuestra salvación, y ya nos ha recibido en la familia, ¿qué más nos hace falta? ¿Qué más te puede decir alguien? ¿Qué más te puede hacer alguien? ¿Qué más puede suceder en tu vida? Suceden cosas que despiertan el orgullo, que despiertan el ego, que despiertan la envidia, que despiertan... Pero eso tiene que estar atrás, porque ya el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender como amada iglesia de Dios. Y yo me acordé de Job cuando escribía esto. Job llegó a decir, aunque Dios me matare, aún así yo en Dios esperaré. Y se lo dijo un hombre que había perdido todas sus posesiones, se había quedado en bancarrota, desgraciado de salud, murieron todos sus hijos, su esposa se mandó a mudar. Desastre de vida, ¿o no? Y cuando sus amigos van y lo critican, tú eres el culpable, él dice, aunque Dios me matare, a Dios esperaré y a Él siempre alabaré. ¿Lo podemos decir nosotros? Diga, aunque Dios me matare, en Él esperaré, porque es mi Dios y a Él doblo mis rodillas. Esta mujer dijo, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántos tienen perro aquí? ¿O han tenido perro? ¿Cuántos están comiendo? El perro está bajo la mesa. No deje que se suba a la mesa, mal acostumbrado. Pero se pone a negociar, no las que cae de la mesa, no, no. Eso es claramente evidente. En otras palabras, ella le está diciendo, no hace falta, Jesús, que me sientes a la mesa, pues no merezco sentarme a la mesa con el Maestro, no merezco la posición de Dios, no merezco nada de lo que Él me ofrece, no me lo merezco, es por su gracia. Pero esta mujer le dice, me conformo con las migajas, como los perritos se conforman en la mesa de sus amos, dando vuelta a ver si cae un trocito de pan, un poquito de algo, así me conformo, porque ella entiende que las migajas del reino son suficientes para ver su milagro. Qué humildad delante de Jesús y delante de los discípulos que estaban allí, delante de los hombres, qué humildad. Una mujer con esa fe perseverante, libre de todo prejuicio, no está contaminada con el orgullo de Satanás, que es el orgullo que le damos todos los humanos con ese orgullo personal. Ha pasado cada uno de los obstáculos, ha ido caminando tras Jesús, ha escuchado a los apóstoles que no, ha escuchado el silencio de Jesús, se ha postrado a los pies, ha visto como Jesús le ha dicho, no, los perros no tienen derecho, ya llegará tu tiempo. Pero ella ha permanecido y le dice, sé que no tengo derecho, pero espero tu gracia, Señor, espero tu misericordia, Señor, y tú vas a hacer algo grande en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios.
Gracias, Jesús. La fe se fortaleció en la humildad de esta mujer. Y Jesús tiene la potestad para cambiar el orden y lo cambia. Y dice Jesús, oh mujer, oh mujer, oh mujer. ¿Sabe que esto es una cachetada de Satanás en persona? ¿Lo sabía? Porque Satanás tentó a la mujer y la mujer cayó y después sedujo al hombre. Y aquí está Satanás y esta mujer que viene de Tiro, de la capital de Satanás, sale a buscar a Jesús y por más que Jesús no la quiera atender, esta mujer dice, voy a conseguir el milagro de Dios para mi vida. Porque el orgullo de Satanás de Tiro fue sometido y caído bajo la vergüenza de esta mujer que se humilla hasta lo más grande. Grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Eso fue lo que dijo Jesús. No le dijo que sea sana, que saque al demonio. No, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana, libre de aquel momento. El demonio de su hija, que estaba allí en la ciudad de Tiro, salió de esta niña. Tremendo, ¿verdad? El poder de Jesús entró a Tiro sin haber pisado la ciudad. ¿Por qué? Porque hay una persona de fe. Porque hay una persona humilde que viene y hace lo que entiende que tiene que hacer. El libro de Ezequiel recoge, Satanás dice, rey de Tiro, querubín grande y protector, se enalteció tu corazón, el orgullo te pudo y fuiste expulsado del monte de Dios. Y ahora esta mujer de Tiro viene a Jesús y su fe en el Hijo de David, en el Mesías, su corazón humilde, su rendición completa y total, produce que el demonio salga de su hija. ¡Qué grande es el Evangelio! Esta mujer no sabía ni de los salmos, ni de los profetas, ni de Juana, ni de la hermana. Pero tenía una fe y una humildad a tal punto que lo que no conquistó Josué, lo conquista esta mujer por las palabras de Jesús, por la actitud correcta. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Queremos conquistar tantas cosas. Y es a los pies de Jesús donde se conquistan. Es cuando uno abre el corazón, se deja hacer la cirugía del Espíritu Santo. Saca todo el orgullo, saca toda apariencia, saca toda la envidia. Está ahí a los pies de Jesús y dice, Señor, necesitamos, es tu gracia. Es tu gracia, te necesitamos, Señor. Sé que no merezco, sé que soy imperfecto, sé que me equivoco, pero aquí estoy a tus pies y no me importa nada más, sino ver tu obra y tu mano en mi casa, en mi hogar, en mi ciudad, en mi tierra. Y Dios nos invita. Dios nos invita. El milagro se hace real porque el corazón está preparado. No era el tiempo, no era el orden, pero es la fe la que provoca lo sobrenatural, que rompe toda obra de tinieblas. La fe, la obra de las tinieblas en las familias, en los hogares, en los pueblos, se puede vencer con tu corazón delante de Dios, la fe. Pero tienes que dejarte transformar. Lo que te está sucediendo es porque Dios está metido con sus dos manos en tu corazón, sacando toda esa herencia del enemigo de una vez, sanando tus heridas, para lanzarte a la batalla como un guerrero valiente. Y vas a vencer en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Esa es la fe que provoca lo sobrenatural y rompe toda esa obra de tinieblas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y quiero terminar con este verso que dice Mateo 11, 29. Jesús diría, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Diga conmigo, quiero aprender. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender a ser humildes. Y el Espíritu Santo nos enseña. Porque nadie nunca se considera a veces orgulloso. Pero el orgullo está dentro de nosotros y tiene que ser tratado, tiene que ser sacado. Soy manso y humilde de corazón. Sigue diciendo Jesús, y hallaréis descanso. Ponte en pie conmigo. Hallaré descanso para mi alma.